Buenos días. Fecundada la idea creativa en la universal matriz espacio-temporal, vamos a condescender ahora con la linterna de los dioses al específico ámbito antropocéntrico a que nos lleva la sabiduría oracular. Y vamos con ella a tratar de alumbrar la imagen que ya en principio nos ofrece la estructura del hexagrama número 3, la dificultad inicial, y que representada inicialmente abajo, en el interior, por el trigrama Chen, el trueno, lo suscitativo, el hijo primero, tanto el primogénito, que delante de él tiene a Kan, la bolsa de agua, lo cual nos da una representación gráfica del parto humano, como este que tenemos aquí a la espalda. El texto de este hexagrama, extensible a cualquier labor inicial que el ser humano se proponga, siendo el objeto principal llevar a cabo tal idea, en este caso siendo los actores nucleares de la acción, tanto la madre como el crío que va a venir al mundo, están precisados de una ayuda adecuada. El texto del rey Wen dice que no es propicio el emprendimiento, que sin embargo sí es propicio designar ayudantes. Cuando decimos ayudante, yo suelo subrayar el concepto de ayuda eficiente, no de ayuda oportunista de echar mano a quien uno tenga al lado. Si de lo que se trata es de un reloj, deberé recurrir a un relojero, y si se trata del parto, deberé recurrir a personas que estén cualificadas. Por extensión, en cualquier otro ámbito igualmente. También el texto, por medio de las palabras del rey Wen, en el dictamen para la imagen, dice que hay una caótica plenitud delante, como no lo dice arbitrariamente, sino en función de la contemplación específica de los trigramas componentes. Siendo Chen el trueno y Kan la lluvia, lo que tenemos delante es un ámbito caótico en el que es preciso tomar las determinaciones adecuadas. Y es por ello que el dictamen nos inhiba a priori en el ámbito específicamente personal de un emprendimiento atrevido que no nos llevaría a un buen fin, y sí a discernir quiénes serían en relación a aquello que concretamente hemos consultado, los ayudantes adecuados para ordenar esa plenitud que en principio nos embarga, pero que si la afrontamos con los pertinentes ayudantes, nos llevan al éxito, que es otro de los términos específicos en que la tradición se expresa para el auspicio de este hexagrama de la dificultad inicial. De manera que sintéticamente estas son las directrices que debemos corregir para introyectar en nuestro propio ánimo y llevarla al comportamiento, a analizar las circunstancias en las que nos encontramos y tratar de recurrir en nuestro ámbito, nuestra panoplia de recursos, donde podrán estar aquellos ayudantes capaces para este emprendimiento, ya sea del parto natural que representan los trigramas componentes, hendiendo la bolsa amniótica para salir a la vida, o en el proyecto que tenemos en mente guardado en cartera
y del que tenemos necesidad de saber ordenar para encauzar los elementos del caos en una proyectiva de éxito como auspicia el oráculo en términos generales, si lo hacemos de este modo. Esto sería una respuesta válida para la obtención de oracular con líneas estables, es decir, 7, 8, 8, 8, 7, 8. Cuando en otro supuesto pues tenemos el mismo hexagrama de base, pero con una mutación en la primera línea, en cuyo caso el 7 que habíamos obtenido en la anterior consulta ahora se nos habría convertido en un 9, dando por ello lugar a una mutación, a una apertura de esta línea, que produciría como mutación complementaria al hexagrama número 8, la solidaridad. Tendríamos el texto siguiente. Debemos tener siempre en cuenta el orden estructural. La línea que nos ha mutado en esta consulta es la primera. Por tanto, dentro de la dificultad inicial, estamos en unos primeros pasos. El texto del Duque de Zhou dice que vacilación y trabas, lo propio, cuando se empieza en cualquier ámbito, en el aprendizaje de un idioma, en la facultación de algo que deseamos de manera importante y a la que le dedicamos tiempo. Hay titubeo. En el caso del parto, el niño en los primeros pasos son vacilantes y hay que ayudarle un poco a aprender a andar. En el caso de cualquier propuesta humana nueva, siempre se tienen dudas y vacilaciones acerca de cómo formarlo, si esta será la forma adecuada, si cuento con los elementos pertinentes, los permisos reglamentarios que sean oportunos, si se trata de una labor que tiene efectos de cara a la galería de lo colectivo y de cumplir una serie de recursos, de manera que siempre la provisión de socios, la provisión de elementos, de la calidad de los elementos, hay dudas en la aplicación de ideas incluso, en una primera fase inicial, estructura como indica la primera línea, es natural que haya vacilaciones y trabas, como nos está confirmando en relación a aquello que hemos consultado, el oráculo. Bien, perfectamente, hasta ahí perfecto. Pero si nos fijamos en el complementario, lo que debemos deducir prismáticamente para llevar como luz del complementario a esta línea que está dubitativa entre una y otra alternativa es la solidaridad. El hexagrama de la solidaridad tiene un dictamen peculiar dentro del orden de la secuencia de los 64 hexagramas. Es el único en el que se permite, puesto que la solidaridad es algo que va a uno a promover de una manera absolutamente en libertad, pues se le dice al consultante, antes de contraer un compromiso, que luego a media te veas incapacitado o no hayas contado a priori con los elementos que por otra parte son preceptivos tener, que son características de lo creativo, la elevación, la duración y la perseverancia. Si no tienes estos elementos de manera firme, estable, mejor consulta otras opciones. Pero si unimos la línea y el consejo complementario, está claro
que debemos superar la duda y establecer o bien con quién tenemos en mente o con lo que tenemos en mente o con una alternativa diferente, tenemos seguramente la necesidad de que para realizar aquello que pretendemos necesitamos solidarizar. La solidaridad además tiene unas características que deben cumplirse. En un grupo de solidaridad se puede ser el egregore o el gregario, el carismático, el líder carismático o aquel que se une en la mediación o en la cola. Y otra de las características fundamentales es llegar a tiempo. Si se duda demasiado, pues es probable que se haya cerrado el círculo y que uno ya no tenga cabida. Entonces, en relación con esta primera línea que está inmersa en un mar de dudas respecto de qué hacer, a dónde acudir o de qué elementos echar mano, se le está diciendo en principio que es natural que sea de ese modo porque está en esa fase estructural inicial de un proyecto, pero que debe determinarse con quién o con qué y en el tiempo y en el lugar con que debe realmente solidarizar para poder llevar el proyecto adelante. Esta sería por sí misma una posible respuesta a la primera línea de mutación. Cuando en otra situación tenemos la segunda línea de mutación, el elemento complementario a la línea al moverse nos lleva a el hexagrama número 60, que significa limitaciones y que habla de que todo en el universo, incluso la cantidad de materia que lo compone, hoy mensurable, tiene un límite que le es adecuado. Cuando las cosas carecen del pertinente número de elementos que lo constituyen en armonía, pues están en deficiencia. Y cuando están en exceso, pues también pecan o carecen de deficiencia por exceso. De manera que el hexagrama 60 habla de límite. Si esto lo unimos complementariamente con el dictamen de la línea en el que el duque de Zhou nos dice que el impulso es normal. La línea segunda de la dificultad inicial nos habla de que estamos respondiendo efectivamente a un impulso natural. No te asustes, es natural que sea así. Pero, ojo, es prematuro. Ahora mismo sería impertinente llevarlo a efecto. Sería rebasar ese límite que nos aconseja tener en cuenta el hexagrama complementario y que es donde se halla la virtud, en el límite adecuado. La línea mutante, por demás, advierte de un periodo de tiempo largo, de 10 años dice. Esto me lleva a mí en el ámbito personal a la consideración de los primeros impulsos de las mariposas en el estómago, cuando en edad precoz, entre los 8 años, los enamoramientos del profesor o de la profesora del colegio, es natural que esa eclosión se manifieste o se sienta en el interior, pero sería una extralimitación fuera de toda norma el que el alumno precoz pretendiera declararse o el alumno o la alumna precoz pretendiera declararse y pedir el matrimonio a la profesora. Dentro de 10 años, cubierto este ciclo, parado por la virtud, dentro de las proporcionalidades del mundo natural y ético,
pues entonces será pertinente. Ahora mismo esta línea, en relación a lo que acabamos de preguntar, está estableciendo un límite que no debiéramos transgredir. Cuando en otra ocasión la mutante es la línea tercera, las líneas terceras, con esto aludo al orden estructural, por ser multitensionadas, tienen un difícil augurio para llevar a cabo, felizmente. La línea tercera es la superior del trigrama inferior de los componentes, pero también forma parte del hexagrama nuclear, y entonces es en la cumbre de abajo, pero tiene por encima otro contexto jerárquicamente, cualitativamente superior, y por tanto está multitensionado, padece de múltiples tensiones. Trasladando esto antropocéntricamente al ánimo de la persona que consulta, ya hemos visto que la anterior tiene una apetencia que, siendo natural, debe controlarla dentro de la virtud de lo humanamente aceptable. En esta tercera, la mutación nos lleva al hexagrama número 63, que significa el 63 en la tradición proviene de un traslado de la línea central del hexagrama de la paz, que ocupa la línea segunda del hexagrama 11, constituido por el trigrama Chien, la energía creativa. Aquí se extiende al ámbito externo, al centro del ámbito externo. Con lo cual está significando que esta línea, este hexagrama, ya tiene la representación de una maximización posible de la paz. De hecho, su dictamen dice que al principio orden y al cabo confusiones. Es decir, aquí la paz ha sido estirada, maximizada desde el centro de su nuclearización, desde el centro de la corte, podríamos decir, en el campo de la política colonial. Se ha llevado hasta los últimos extremos, a los más lejanos pueblos, y la paz tiene una coherencia tan homogénea en el ámbito de la corte como en las últimas ciudades de las colonias. Cuando algo se ha maximizado, cuando hemos pintado las meninas, cuando hemos hecho la sonrisa de la Gioconda, o un brochazo más, lo que haría sería destruir la obra, y quitar algo de lo contenido también sería destruirla. ¿A qué se debe aspirar cuando algo se ha llevado a su maximización? Pues a la conservación, a estar al loro de su conservación, sin más pretensiones de añadido. Bien, este es el hexagrama que se produce con la mutación de la línea tercera, que, como ya hemos dicho, es multitensionada. Ahora vamos a leer en qué situación estamos con este límite que nos provee el hexagrama complementario. Pues la situación es que por gusto nos extraviamos sin guía en el bosque. Extraviarse sin guía en el bosque es perderse como Caperucita Roja en el cuento de la abuelita. Lo que espera adentrándose en el bosque por gusto es el lobo. El augurio de la línea concreta es que si uno se aventura en el bosque sin la guía adecuada, va a ser sorprendido más tarde en vergüenza y en humillación. Por tanto, el complementario está indicando que en la linde del bosque, en la linde de esa tentación que nos huye entre el corazón y la cabeza, está el límite máximo, y que debemos velar por no desfigurar a la Gioconda o cualquier otra obra, la obra de nuestra vida en el momento actual.
Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la cuarta línea también es multitensionada, por razones parecidas a la de la tercera, ligeramente menos negativa porque está en el ámbito estructural de lo superior, en el trigrama superior, pero aquí el problema es de otra índole. El dictamen de la línea dice que debemos superar nuestros propios prejuicios de orgullo y salir en busca de esa ayuda que hay en el medio o que ya nos ha sido ofrecida o que está en el medio a nuestro alcance y que debemos salir francamente por encima de nuestros prejuicios, como reitero, en busca para aceptar esa mano que o nos ha sido tendida o que está al alcance de nuestros medios. Con esa mutación, el hexagrama complementario que se produce es el número 17, que es conformarse, el seguimiento o formarse con. Con el prototipo del hexagrama 17, en la China antigua se procedió a la doma del caballo. Es evidente que andando se pueden hacer una serie de cosas en un tiempo determinado, pero con un caballo, con la traslación al tiempo actual, con una bicicleta, una moto o un coche, es evidente que se pueden hacer muchas más cosas que simplemente andando. Pero primero, siendo el caballo un animal, la bicicleta un elemento mecánico, así como la moto y el coche, y teniendo el ser humano, el consultante, que condescender al aprendizaje de montar en bicicleta, de los hábitos del caballo para que no lo remonte, o ir a la autoescuela para aprendizar los medios de conducción, pero finalmente, aun cuando en principio tiene que condescender, finalmente va a poder mejorar sus condiciones de vida en función de este conformarse que le exigen las circunstancias dadas. Bien, esta sería una posible respuesta para la cuarta línea de mutación con complementario de la conformación, que por cierto tiene una inmediata representación de nuestro momento en el Tao, es decir, tu momento en tu destino, en el destino actual, es que venzas los prejuicios que te traban por orgullo, por ese sentimiento de la dignidad de vida a ti misma, que salgas en busca de esa ayuda o que ya te ha sido ofrecida o que está en el medio a tu alcance y que aunque en principio tengas que condescender para conformarte con las condiciones que te impone este cortejo de las circunstancias, pueda finalmente, como el noble en el atardecer augura el hexagrama 17, se retira a gozar en el lago de una copa de vino con su par, amigo o compañera. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación del hexagrama número 3, la dificultad inicial. Cuando en otra ocasión obtenemos como respuesta oracular la mutación en la quinta línea, el duque de Zhou, autor del dictamen de las líneas, nos dice que pequeñas bendiciones sí, pero que aspirar a grandes bendiciones sería desventurado. Aquí, en medio del trigrama Kan, el peligro, es cierto que tenemos la línea Yang, pero estamos en medio del peligro, por tanto nuestras aspiraciones, que no, desde luego no son nada desdeñables, puedo dar fe por ello en la práctica de los 40 años que llevo de estudios propios y ajenos con el oráculo, de que no es desdeñable en las pequeñas bendiciones, sino que es un gran tiempo el recibir estas pequeñas bendiciones, porque el parto de este principio
es capital para el desarrollo posterior del ser, ya sea en el ámbito antropocéntrico de la propia existencia personal o en el ámbito del emprendimiento espiritual, comercial, mental o del orden que sea que ahora mismo, por el que ahora mismo esté bregando y respecto del cual ha hecho esta consulta. Así que pequeñas bendiciones y a por pequeñas bendiciones e inmediatamente volver. ¿Por qué digo volver? No lo digo arbitrariamente, lo digo porque cuando muta la línea quinta de la dificultad inicial, el hexagrama que se produce como complementario es el 24. Y el 24 es la representación del tocón raigal o la base del carácter, que también tiene arropa o conlleva los conceptos de recuperación, de convalescencia, es decir, volvemos sobre una base mínima, pero una base de seguridad fundamental, el tocón raigal, la base del carácter. De manera que sintetizando la respuesta para esta quinta línea de mutación sería: no tengas excesivas pretensiones, ve a por pequeñas bendiciones y vuelve luego sobre tu tocón raigal a recuperar y a proveer, arropado por la amistad y por el confort de tu medio de seguridad, que deberás hacer en otro momento del futuro. Bien, esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación la tenemos en la sexta línea, en línea extrema, de manera que al principio teníamos el trastabilleo del niño en sus primeros pasos, aquí tenemos en la tercera línea teníamos la tendencia a querer meternos en el bosque. En la sexta línea nos hemos extralimitado y nos hemos perdido por los suburbios y hemos volteado sobre el muro y hemos caído y hemos quedado heridos y lamentándonos y llorando lágrimas de sangre. Ante esta tesitura, tranquilidad. Como dice el propio maestro Confucio, añade sus palabras a la del duque de Zhou. Por cierto, la escuela del maestro Confucio hicieron la limpieza exegética del libro de las mutaciones, en lo que había recopilado a lo largo de milenios, y añadieron palabras, y aunque el texto inicial se conserva en cuanto a los hexagramas, el del rey Wen, y para la línea del duque de Zhou, pues en este caso hay un añadido del propio Confucio, que dice: ¿cómo te vas a quedar ahí llorando todo el tiempo? Levántate, deslastra las deficiencias. Esta mutación lleva el hexagrama número 42. El 42 es allí el aumento fundamentalmente del propio carácter. Son bendiciones del cielo. El aumento del propio carácter radica fundamentalmente en que el noble, allí donde ve el bien, donde quiera que ve un ejemplo de bien, trata de asimilárselo como propio, y donde quiera que descubre una deficiencia, se oculta a sí misma por si la tuviera para deshacerse de ella. De manera que esta criatura, que en función de haber rebasado los límites de la prudencia y de lo establecido, se haya ahora caído y lamentándose, debe recurrir a una estimulación de deslastrar de lo vulgar para elevarse sobre sí mismo y levantarse y ponerse en pie para estimular una nueva andadura. Bien, con esto pues hemos terminado el hexagrama número 3. Gracias por vuestra atención.